James quería sorprender a tu Dieppe, la mujer a quien ha amado en silencio durante tanto tiempo. Sin grandes palabras ni gestos exagerados, él siempre ha estado ahí pensando en cómo hacerla feliz. Tras mucho reflexionar, decidió que quería regalarle algo realmente significativo. Un día, al regresar al viejo rancho donde compartieron tantos recuerdos, James se dio cuenta de que la casa, esa pequeña casita que una vez fue su refugio, ya estaba en ruinas. Las paredes agrietadas, el techo desgastado por el tiempo. Todo parecía derrumbarse. En ese instante, sin decir nada, James tomó una decisión firme: construirle a Dieppe un nuevo hogar. No solo una casa, sino un espacio lleno de luz, calidez y amor. Un lugar donde ella pudiera sentirse protegida y en paz. El amor de James nunca ha sido ruidoso. No pregunta, ¿te gusta?, no presume de sus actos. Él prefiere estar detrás en silencio, construyendo poco a poco, sin esperar nada a cambio. Solo quiere ver una sonrisa en el rostro de Dieppe, saber que ella está bien, que se siente amada sin necesidad de palabras. ¿Y cómo reaccionará tu Dieppe al descubrir este regalo inesperado? Sentirá el amor profundo que hay detrás de cada pared, cada rincón. Si tú también deseas que James y Dieppe sean felices en esta nueva etapa, si crees que el amor sincero y silencioso merece ser recompensado, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Ese simple gesto será la bendición más bonita para estos dos corazones, que sin hacer ruido han sabido amarse de verdad. James llegó a casa después de un largo y agotador día. Entró a la habitación exhausto y con la mente llena de pensamientos y preocupaciones. El trabajo, la vida y todas las responsabilidades se entrelazaban en su cabeza sin dejarlo en paz. Se dejó caer en el sillón mirando al techo sin ver nada más que sus propios pensamientos. Su corazón estaba pesado, preocupado por tu Dieppe. Cada noche ella invadía sus sueños y no podía descansar sabiendo que su amada vivía en una casa que ya no era segura. La vieja casa de Dieppe se estaba desmoronando, ya no tenía la solidez necesaria para protegerla, y eso lo atormentaba profundamente. Un pensamiento repentino cruzó la mente de James. Pensó en tu Dieppe, en ella viviendo en esa casa deteriorada. El miedo y la incertidumbre lo invadieron. Sabía que debía hacer algo, que tenía que cambiar esa situación para que ella no tuviera que seguir viviendo con esa preocupación. Quería comprar un terreno y construirle una nueva casa, una casa fuerte y segura, donde pudiera sentirse protegida sin temor a los peligros del deterioro de la antigua casa. James entendía que este no sería un proceso fácil. Construir una casa no solo era un proyecto físico, sino un compromiso profundo con el futuro, con el amor que sentía por Dieppe. Sumido en sus pensamientos, James no se dio cuenta de que su madre había entrado en la habitación. Ella se sentó suavemente a su lado, mirándolo con una expresión llena de amor y preocupación. Su madre observó el rostro pensativo de su hijo, reconociendo la ansiedad en sus ojos. Con ternura puso su mano sobre su hombro como un gesto de consuelo, como si quisiera transmitirle calma. Madre de James, pareces muy preocupado por tu Dieppe. La amas mucho, ¿verdad? James miró a su madre dudoso al principio. Luego respondió con una voz baja como si cada palabra le costara salir. James, sí, mamá. Ella ya no vive en un lugar seguro. La casa se está cayendo a pedazos. Creo que ella merece un lugar donde pueda vivir tranquila sin tener que preocuparse por su seguridad todos los días. No puedo dejarla vivir así. La madre de James lo escuchó asintiendo lentamente, pero en sus ojos se reflejaba una pequeña preocupación. Ella había visto la determinación en los ojos de su hijo, pero también entendía que esta no era una decisión sencilla. Respiró profundamente y miró a James con una mirada llena de cariño y comprensión. Madre de James, entiendo, pero ¿cómo crees que reaccionará ella al recibir este regalo? ¿Será capaz de entender todo lo que sientes por ella? James miró a su madre con una chispa de duda en sus ojos.
No sabía si Tudiep comprendería completamente lo que sentía, pero sentía que tenía que hacer algo, tenía que intentar. James, no lo sé, mamá. Tal vez se sorprenda, tal vez se quede sin palabras, pero lo que quiero es que ella sienta cuánto me importa. No quiero que siga viviendo en una casa deteriorada. Quiero que tenga un lugar seguro donde no tenga que vivir con miedo. La madre de James lo miró con una comprensión profunda. Sabía que el amor de James por Tudiep no era el tipo de amor que se expresa con palabras fáciles, sino un amor silencioso y profundo que él siempre había guardado para sí mismo. También entendía que construir una casa no solo era una muestra de amor, sino un compromiso con el futuro, un paso crucial en su relación. La madre de James le recordó estos pensamientos. Madre de James, ¿estás seguro de esto? No se trata solo de construir una casa. Es un compromiso con el futuro. Vas a crear todo desde cero, desde los cimientos hasta los detalles. Pero, ¿realmente crees que ella comprenderá todo el sacrificio y el amor que hay detrás de este gesto? James pensó por un momento, luego respondió suavemente pero con una firme determinación en su voz. James, solo quiero verla feliz, mamá. Quiero que sepa que siempre estaré a su lado, no solo en los momentos fáciles, sino también en los momentos difíciles. Creo que construirle una casa fuerte es la mejor manera de mostrarle cuánto la amo. Es un regalo, pero también una promesa para el futuro de los dos. La madre de James sonrió suavemente como si hubiera visto la madurez y la decisión en su hijo. Tomó su mano con un gesto cálido lleno de apoyo incondicional. James sonrió sintiendo que su corazón se aliviaba. La fuerza que le daba el apoyo de su madre, su amor, lo llenó de nueva energía. James, gracias mamá, haré todo lo posible para que ella se sienta segura y feliz. Eso es todo lo que quiero, no voy a rendirme. La madre de James lo miró, apretó su mano aún más fuerte, como si quisiera recordarle que el amor y la familia siempre serían su mayor fuerza para superar cualquier obstáculo. Se quedaron juntos en silencio sin necesidad de más palabras. El calor en el aire disolvió las preocupaciones de James. Sentía que no estaba solo en este camino y sabía que pase lo que pase nunca dejaría de luchar por un futuro mejor para Tudiep y para ambos. Mientras James se sumía en sus pensamientos y planes para el futuro de Tudiep, ella continuaba con su rutina diaria sin saber nada de los cambios que se avecinaban. Tudiep era una persona trabajadora con manos hábiles y un alma tranquila. Cada mañana se despertaba temprano para comenzar su jornada en la granja. Lo primero que hacía era ir al establo a alimentar a los animales, cuidándolos con una dedicación y ternura que solo ella sabía ofrecer. Aunque su trabajo pudiera parecer simple, le brindaba una conexión profunda con la naturaleza y aliviaba las preocupaciones que rondaban su mente. Una vez que terminó de alimentar a los animales, se dirigió al jardín para seguir con sus labores. El huerto de pitayas era uno de sus mayores orgullos. Allí, las plantas de pitaya grandes y saludables daban frutos rojos brillantes llenos de vida. Tudiep cortó con cuidado cada fruta madura, dejándolas caer suavemente en su cesta, mientras recorría el jardín donde los rayos del sol de la mañana iluminaban las hojas de las plantas, creando una escena de paz y belleza. Tudiep no se apresuraba. Hacía todo con una devoción y un amor por su trabajo que era palpable en cada movimiento. Sabía que cada pitaya que crecía en sus plantas era el resultado de su esmero y esfuerzo constante de días y días de trabajo duro. Disfrutaba de cada momento que pasaba en su jardín, como si esa actividad fuera parte esencial de su vida. Aunque desconocía que James en silencio estaba preocupado por ella y planeaba una gran sorpresa, Tudiep seguía con su trabajo diario con el corazón ligero sin saber que las cosas estaban a punto de cambiar para siempre.
Al cortar cada pitaya se detenía un momento a observar las espinas afiladas de las plantas, pero no sentía fatiga ni incomodidad. El bienestar que le proporcionaba estar rodeada de la naturaleza, esos momentos sencillos pero profundos, le daban la sensación de que la vida seguía siendo hermosa, a pesar de las dificultades que había enfrentado. En su interior encontraba consuelo en el trabajo diario, una pequeña recompensa que la ayudaba a no olvidar sus preocupaciones. Nadie, ni siquiera ella, sabía que en el corazón de James todo estaba cambiando y que las decisiones importantes ya habían sido tomadas. Esas decisiones traerían consigo transformaciones que cambiarían para siempre sus vidas. James se encontraba de pie en el terreno observando cada rincón con atención. Frente a él, una colina suave se extendía cubierta de hierba verde y rodeada de árboles que daban una sensación de serenidad. El espacio era amplio, lleno de posibilidades, y la calma que reinaba en el lugar lo hacía sentir satisfecho. Su asistente estaba a su lado mirando también el terreno con una expresión de satisfacción. James, este es el lugar. ¿Lo ves? Desde aquí la vista es impresionante y la colina tiene un gran potencial para construir una casa sólida. Este terreno no solo es hermoso, sino que también es muy fértil. Siento que es el lugar perfecto para tu Dieppe. Asistente. Sin duda, jefe, este lugar es tranquilo y tiene mucho espacio. Ya puedo imaginar la casa aquí. Pero, ¿cree usted que habrá alguna dificultad en la construcción? El terreno podría necesitar bastante trabajo para nivelarlo y preparar los cimientos. James, lo sé, ya he pensado en eso. Pero este terreno no es solo un lugar para construir una casa, es el lugar donde quiero que tu Dieppe encuentre paz. Estoy dispuesto a invertir lo necesario para crear cimientos sólidos. No creo que haya nada que no podamos superar si lo hacemos bien. Asistente. Entonces, ¿cómo imagina el diseño de la casa? ¿Quiere algo moderno o prefiere un estilo más tradicional que esté en armonía con la naturaleza? James, quiero que la casa sea una mezcla perfecta entre modernidad y naturaleza. Me gustaría usar materiales naturales como madera y piedra para crear un ambiente acogedor y cercano a la naturaleza. El espacio debe ser amplio, pero también debe transmitir seguridad. Quiero que cada habitación tenga vistas al jardín para que tu Dieppe siempre se sienta relajada y conectada con la naturaleza. Asistente. Para eso necesitaremos trabajar con arquitectos para crear un diseño que armonice todos esos elementos. Será necesario un plan detallado que incluya la distribución de los espacios, las habitaciones y la elección de materiales adecuados. James, exactamente. Debemos comenzar a planear de inmediato. La casa tiene que ser capaz de soportar cualquier tipo de clima, especialmente la temporada de lluvias. Quiero asegurarme de que todo sea perfecto desde los materiales hasta la infraestructura, para que tu Dieppe no tenga que preocuparse por nada. El asistente asintió comprendiendo la magnitud de la tarea. Ambos sabían que esta no era una construcción, cualquiera era un compromiso de amor y dedicación. James miraba el terreno con una mezcla de determinación y esperanza, sabiendo que cada paso que diera hacia la creación de este hogar sería un paso más hacia un futuro lleno de paz y felicidad para tu Dieppe. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo episodio. ¿Aceptará tu Dieppe el regalo de James o lo rechazará? No te pierdas los próximos giros de esta historia y acompáñanos para descubrir qué sucederá. Cô tự hỏi rằng liệu có phải mình đã sai khi cố gắng quên đi quá khứ? Liệu việc tạo dựng một cuộc sống mới có thực sự giúp cô tránh khỏi những tổn thương hay chỉ là một cách trốn tránh thực tế? Khi nhìn vào James, cô cảm thấy một nỗi nhớ vô hình, một cảm giác muốn quay lại nhưng không dám. Từ việc nhận ra rằng dù muốn hay không, cô vẫn không thể thoát khỏi quá khứ của mình. Những tình cảm đó dù bị giấu kín vẫn tồn tại đâu đó trong trái tim cô như một phần không thể thiếu của chính mình. Vậy thì Tử Diệp có sẵn sàng quay lại với James để đối diện với những gì xảy ra giữa họ? Liệu cô có thể quay lại quá khứ
sau lưng và tiếp tục đi cùng anh trên con đường mới, hay cô tiếp tục sống trong thế giới mà đã xây dựng một thế giới không có James, không có ký ức cũ xưa? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt không chỉ cho James và Tử Diệp mà cho cả những ai đang chờ đợi câu chuyện tình yêu này, nơi mà quá khứ đã được từ hiện đại giao thoa, nơi mà tình yêu phải đối mặt với sự thay đổi, thử thách và những điều quan trọng nhất